video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Joel Alejandro Domínguez Narváez y el siguiente tema está relacionado con la materia de Innova en el bachillerato. El tema es por qué algunas personas se hacen emprendedoras y vamos a iniciar describiendo lo que es un emprendedor y vamos a mencionar que siempre ha habido emprendedores. Desde el comienzo de la historia siempre se ha necesitado la supervivencia y mejorar la calidad de vida que se tiene dentro de su entorno. Entonces, por eso es que se han realizado diferentes obras a nivel mundial. El concepto, aunque existen diferentes conceptos, yo voy a mencionar el de Joseph Schumpeter y dice así: el emprendedor es la persona extraordinaria, iniciadora del cambio y generador de oportunidades. Aquí vamos a rescatar algunas palabras clave como es que son personas extraordinarias. Están haciendo cosas fuera de lo ordinario y que identifican algunas oportunidades y a partir de eso generan, en este caso, negocios. Para definir por qué la gente se hace emprendedora, voy a mencionar por qué la gente no es emprendedora. Voy a poner aquí el caso de que si nosotros tuviéramos una vaca, entonces tendríamos ese sustento y no tendríamos la necesidad de estar buscando otro sustento. Entonces, si no tuviéramos la vaca, si nos mataran la vaca, entonces nos enfrentaríamos a una urgencia y por lo tanto tendríamos que romper esa zona de comodidad y esa zona de confort. Y eso lo hacen diferentes animales, o sea que tienen que estar cambiando continuamente. Si no lo necesitamos, entonces no emprendemos. Existe bastante bibliografía relacionada a esto. Un caso específico es el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, en el cual se menciona que son dos personitas y dos ratoncitos. Todos los días salen de su casa y van a comer queso en un almacén. Pero un día se acaba el queso y los animalitos empiezan a buscar diferentes lugares para poderse alimentar. Caso contrario, el ser humano en ocasiones en una zona de confort están haciendo siempre lo mismo. Entonces aquí lo que significa es que el queso son todas aquellas actividades que hacemos de manera rutinaria. Por ejemplo, el empleo, el tener una familia, etcétera. ¿Qué pasaría si no lo tuviéramos? Actualmente pues nos estamos enfrentando a esa situación. Bueno, el emprendimiento comprende diferentes etapas. La primera es que se tiene que generar ideas. Cuando ya se tiene una lista de ideas, se selecciona alguna sobre la que vamos a trabajar, se lleva a cabo la idea y al final, cuando ya se establece un negocio, se tiene que hacer el crecimiento y su expansión. ¿De dónde surgen las ideas para emprender? Bueno, de nuevos inventos o investigación científica, de nuevas tecnologías, de alguien que preste un mal servicio, de conocimientos y experiencias adquiridos, de la observación y de la creatividad e innovación. Vamos a mencionar rápidamente de qué se trata, cómo sabemos alguna idea para el primer paso para emprender. Bueno, primero de nuevos inventos o investigación científica. Esto significa que alguien inventa algo o alguien realiza alguna cosa. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los medicamentos. Entonces, los laboratorios desarrollan medicamentos, pero cuando vencen las patentes, entonces otros toman de ahí y fabrican su negocio, como es el caso de algunos medicamentos genéricos que no han desarrollado propiamente en laboratorio lo que serían los medicamentos. Entonces utilizan lo de otro y a partir de eso emprenden sus negocios. El segundo es de nuevas tecnologías. Por ejemplo, si sale alguna tecnología de realidad virtual o salen impresoras 3D, de esas nuevas tecnologías podríamos hacer ciertos negocios, como es el caso, por ejemplo, de ver ahora en la pandemia partidos de fútbol como si uno estuviera en el estadio. También está lo que son los servicios más prestados. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que en nuestro entorno quizá alguien tiene un puesto de tortas o un puesto de tamales o algo y lo está haciendo mal. Entonces, ahí se nos da la oportunidad de poder hacer un emprendimiento. Asimismo, si ya tenemos alguna experiencia o algún conocimiento, por ejemplo, si hay un ayudante de mecánico, en el futuro la persona puede poner un taller mecánico. Si es un ayudante de cocina,
después puede poner un restaurante o una cocina económica. Si una persona es ayudante en una oficina, por ejemplo, en apoyo de contabilidad, después puede poner su negocio de contabilidad. Entonces, no tendríamos que tener tantísima creatividad, sino aprovechar los conocimientos y experiencia que ya se tiene. Otra forma de generar negocios es a través de la creatividad e innovación. Creatividad se refiere a algo nuevo, crear algo nuevo. E innovación es sobre lo que ya existe, podemos hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, tenemos aquí el primer teléfono, eso fue una consecuencia de la creatividad. Sin embargo, han ido evolucionando de tal manera que, por ejemplo, en Samsung estaba el Samsung S3, el S4, el S5, que en realidad son innovaciones a partir de algo que ya se tiene. La innovación tiene que generar un valor agregado y un enfoque de negocios. No porque yo diga, no hay zapatos verdes, voy a hacer zapatos verdes, sino que tiene que tener una consecuencia que genere también rentabilidad. Otro que se puede tener, bueno, de dónde se puede innovar es tanto en el producto, no precisamente, por ejemplo, la Coca-Cola siempre ha sido la misma, pero ha ido cambiando el envase. En los procesos de producción, por ejemplo, se están implementando automatización y robots. En la forma de vender, en la mercadotecnia o en la forma de trabajar. Por ejemplo, en la organización que actualmente estamos innovando a partir del trabajo virtual. Y la más importante de todas es a partir de la observación, que lo primero que tenemos que hacer es prestar mucha atención a nuestro entorno para identificar qué cosas hacen falta ahí o qué cosas se han dado para poder generar nosotros ideas de negocio. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo aquí el lapicero Bic. Ese lapicero Bic, que fue uno de los productos más importantes del siglo XX, lo que cuando se hizo ese lapicero, la tapita del lapicero, de manera involuntaria, la gente mordía ese tapón, pero a veces se lo tragaba y generaba muertes. Entonces, observo qué es lo que está pasando y soluciono el problema, que en este caso es ponerle un agujerito y con eso pues les da tiempo a la gente de llegar a un hospital. Lo mismo de que se tiraba la tinta, rápidamente se le pone un hoyito, entra el aire y hace una contrapresión y no se tira rápidamente. Y así han surgido muchísima cantidad de inventos. El horno de microondas, el cual surge al hacer variar frecuencias de microondas, principalmente utilizada en las cuestiones de radar, que se observó que calentaba las cosas que estaban en el alrededor, que en este caso derritió un chocolate. Y más, muchísimos inventos, los casos de Fleming, el invento el descubrir el uso del café, también porque no se utilizaba hasta que se aventó al fuego y se tostó. Entonces, observando los cambios, podemos ir modificando. Por ejemplo, Nintendo, ¿a qué se dedicaba? A hacer barajas y cartas. Entonces, estaba en la industria del entretenimiento. Pero ahora Nintendo tuvo que modificar su situación adaptándose a las nuevas condiciones. IBM hacía cajas registradoras, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a concluir el por qué sí se emprende y cuáles son los generadores para un emprendimiento. Primero tenemos lo que es la visión del futuro deseado. Uno hace un proyecto de vida y en ese proyecto de vida consideramos que podríamos tener un negocio. Entonces, por eso sí tendríamos que emprender. Generalmente, cuando existe un egresado, pues consigue un empleo, se capitaliza, pone un negocio en el cual también trabaja y posteriormente se puede hacer empresario. El segundo es que si la gente descubre su pasión, que le guste algo, a partir de esa pasión, pues puedes emprender un negocio y puedes crear algo que te va a hacer rentable a partir de esa pasión. Otro es a partir de que conoces casos en tu entorno o los ves en alguno de los medios de historias de gente que es emprendedora exitosa y tú quieres ser como ellos. ¿Ok? Otra es que tú identifiques oportunidades. Por ejemplo, en los tiempos de pandemia, pues se identificó que podrían vender gel o que podrían vender cubrebocas o que podían vender comida a domicilio, de ese tipo de negocios, identificando las oportunidades de acuerdo a la realidad en la que se esté viviendo.
Y la otra que se tiene es a través de una insatisfacción laboral. Si no estás contento con lo que tienes, entonces dices, voy a cambiar, y muchos casos renuncian y emprenden un negocio. ¿Ok? Y así se han dado los múltiples negocios de gente que de alguna manera les han quitado la vaca. Por ejemplo, el primer caso es Aristóteles Onassis, los cuales ellos tienen que huir de su país. Está, por ejemplo, Steve Jobs, el cual, bueno, fue adoptado por otra familia, Jeff Bezos, resultado también de cosas que tuvieron que romper la vaca, que en este caso fue siendo muy golpeados por sus padres. Entonces su madre y él huyen. Carlos Slim, cuando a los 13 años muere su padre, y entonces tiene que continuar con el negocio familiar, y a los 15 años se hace presidente del Grupo Inbursa. Acá tenemos, por ejemplo, a Jeff Bezos, que en realidad es un migrante, él es sudafricano y es un migrante. Y así tenemos gente exitosa por diferentes lugares que han de alguna manera matado la vaca. Bueno, termino con la frase, el éxito no es definitivo, el fracaso no es una falta, lo que cuenta es el valor de siempre estar continuando. Gracias.